Bueno, en este tipo, aquí hay un video explicativo de la programación del sistema ARNet. El sistema BR2 también tiene la programación, pero es mucho más sencilla. El sistema ARNet con la pantalla nos ayuda mucho. Hay un, este es un video explicativo de cómo entrar al sistema de programación. No es aconsejable para el usuario, es más para la parte técnica. El técnico debe poder entrar a la silla y hacer ajustes como de velocidad, de qué radio de giro, si qué tanto en el sistema de qué tanto debo cuando va a cierta velocidad, hasta qué rango me deja subir o qué rango me deja bajar. Eh, si el paciente es muy sensible, hasta la sensibilidad del joystick lo puedo ajustar, pero lo hace la parte técnica. No aconsejo al usuario porque el usuario entra y desconfigura todo. Entonces, generalmente solo es para la parte técnica. Aquí nos muestra, explica, aquí pone un poco cómo se entra al servicio, oprimiendo el botón de pito por cierto tiempo y después oprimiendo el encendido. Aquí puedo cuadrar la velocidad de hacia adelante, hacia atrás. Cuando voy hacia adelante también, acuerden que el control tiene 5 periféricos y algunos tienen periféricos, los puedo activar, los puedo desactivar. Le puedo decir qué tan rápido, qué tan lento en la reversa. Todas esas cosas la puede ajustar desde este periférico entrando al servicio. En cuánto tiempo después de que no vean que esté funcionando se debe apagar. Todas esas cosas lo podemos hacer directamente entrando al sistema de programación sin necesidad de un programador. Son funciones básicas que el técnico debería ajustar para la comodidad del usuario y que él eh, se sienta bien con los ajustes que le hagan de velocidad. Generalmente, todos los ajustes lo podemos hacer de este periférico entrando al servicio. Otro ajuste que tenemos acá es algunas veces bloquear mi, puedo bloquear mi joystick para que nadie lo maneje. En el caso, pasa mucho en los niños en el colegio, tienen compañeritos que molestan con el joystick. Entonces, si el usuario es un niño y uno le enseña a bloquear, hay una manera de bloquear el joystick. Hay una manera de bloquear el joystick para que funcione, para que no le funcione. Entonces, aquí les explican cómo debe entrar al servicio, tal cual. No lo oprime, escucha un pitico, oprime el controlador hacia adelante, hacia atrás y cuando prende, ya me va a prender con el candadito indicando que ahí no va a poder mover la silla. La opción de desbloquear es prender nuevamente y botón hacia adelante, botón hacia atrás y se libera automáticamente. Es muy sencillo y ayuda mucho a los usuarios para que evitar que en el caso del ejemplo que les puse, que los niños en los colegios son muy inquietos y de paso el niño tiene la silla prendida y comienzan a jugar con el joystick y puede correr riesgo de atropellar o lastimar a otros niños. Aquí hay unos ejemplos para compartir de ver de, que hacen tanto el BRS como el ERNET, son alertas de batería, da alertas de los frenos. Algunas ocasiones el usuario cuando prende la silla, en su afán de conducir, oprime la palanquita hacia el frente y entonces si lo mantiene mucho tiempo oprimido hacia el frente, la silla se va a bloquear. Entonces, conocer todas esas alertas de que el joystick no está centrado es bueno para tanto el usuario como para ustedes que al final y al cabo son los que el usuario contacta de primera. Y aquí hay otros ejemplos de los errores. Como les digo, todas las sillas tienen los mismos códigos errores y los códigos son universales. Entonces, no es que porque el primer botón rojo es batería en un sistema y en otro sistema es freno, no. Unificaron todos los controles, los errores, los unificaron todos para que fueran universal, pero dependiendo del usuario, hay una otra manera o del dealer, hay otra manera de entrar a buscarlo. Pero casi todas las alertas, por no decir todas, son exactamente iguales para todas las sillas, sea cualquier marca que sea. Entonces, este módulo va a explicar básicamente de los errores y si necesitan adentrar un poquito más, conocer un poquito más, como les indica, para el caso de nosotros, Sunrise tiene su página
servicio técnico, tiene un apartado, en el apartado de servicio técnico van a encontrar muchas fallas y muchas explicaciones acerca de de los errores que acabamos de explicar. Van a ser mucho más puntuales en lo que ustedes necesitan y ahí los pueden encontrar ustedes. Como conclusión, debemos conocer muy bien el sistema, saber dónde está la información. Es muy importante para ustedes si el usuario los llama a hacer alguna consulta, que ustedes se sientan en capaces de decir y decirle, bueno, puede ser esta falla por la alerta que usted me está indicando. La falla puede estar en tal parte que ustedes sean el primer medio para que el usuario intente solucionar. Ya si el usuario no puede solucionar, entonces sí es ir a la parte técnica y apoyarse en alguno de de los técnicos para cualquier duda que tengan ustedes. Pues, muchas gracias. Espero les sea de útil este módulo.